vamos a estar hablando, hermano, acerca de evidencias de una conversión genuina. Esto es una serie de 3 exposiciones que vamos a estar llevando a cabo durante este mes de agosto y vamos a estar hablando acerca de cuáles son las evidencias de una conversión genuina. Y quiero que hablen sus Biblias ahí en Primera de Juan, no el Evangelio según San Juan, sino la carta Primera de Juan. Y hoy vamos a estar concentrándonos exclusivamente en los versículos 3 al 6 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, aunque vamos a estar viendo un poco del contexto en los pasajes bíblicos que vienen antes. Hoy en día, mis hermanos, es muy común escuchar a muchas personas a nuestro alrededor, aún en el contexto local de una iglesia, el que las personas digan, sí, yo me convertí a Cristo. Eso es parte del lenguaje cristiano, hermano, eso es parte del lenguaje bíblico. Y hay muchas personas que afirman haber convertido o haber recibido esta experiencia de conversión. Pero vamos a estar viendo, hermano, que hay una serie de evidencias bíblicas que confirman si hay realmente una conversión genuina en una persona. Nuestras congregaciones, lamentablemente, están llenas de falsos conversos. Un falso converso es una persona que ha aceptado algunas ideas de la fe cristiana, inclusive puede tener un vocabulario cristiano, inclusive puede pertenecer a una iglesia local, pero sus frutos manifiestan todo lo contrario a una genuina conversión en sus vidas. ¿Y qué es la conversión, hermanos? Para aquellos que no saben, les voy a pedir que me presten atención. ¿Qué es la conversión? La conversión es el acto sobrenatural que solo Dios puede hacer en aquellos que están muertos espiritualmente, hermanos. La palabra conversión trata de ese acto del Espíritu Santo donde le da vida al que está muerto espiritualmente por medio del Evangelio. Y ahora esa persona hay un cambio drástico en su naturaleza interna. Y nosotros vamos a ver a la luz de la palabra, hermano, que aunque nosotros afirmamos bíblicamente que la salvación es solamente por medio de la fe, a la misma vez, paralelamente, la palabra de Dios enseña que hay unas evidencias visibles y externas de lo que es verdaderamente una conversión. Y la Biblia, hermanos, específicamente el Nuevo Testamento, presenta una y otra vez desde el ministerio de Cristo hasta la última carta del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis, revela la realidad de que en medio de una comunidad religiosa pueden haber personas que tengan y hayan afirmado fe en Cristo y no haya habido una conversión en sus vidas. Y la razón por la cual afirmamos esto es porque no hay evidencias de esa conversión. Así que yo quiero que vayamos ahí a Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6, y vamos a estar hablando acerca de esta primera evidencia que la palabra de Dios nos revela de aquellos que realmente han experimentado una verdadera conversión espiritual en sus vidas, y esa es la obediencia. Esa palabra que tanto nos encanta, que todos los días nos levantamos y lo primero que hacemos al abrir los ojos es decir, hoy yo voy a ser obediente. ¿Verdad que sí? No. Vamos a ver, hermanos, cómo la obediencia es un fruto de una verdadera conversión. Quiero darle un poquito una breve introducción, un poquito acerca de esta carta de Primera de Juan. Esta carta o este libro es una epístola o una carta, como a veces se le llama, y lleva el nombre de quien se entiende es el autor, y en este caso pues es el apóstol Juan. El mismo que escribió el Evangelio según San Juan, es el mismo que escribe estas 3 cartas, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y muchos concuerdan en que esta carta de Primera de Juan es un sermón extenso que va dirigido hacia un grupo de cristianos específicamente. Había un grupo dentro de todo el cristianismo que existía en tiempos bíblicos, había un grupo específico al cual el apóstol Juan se dirige y le escribe esta carta. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales él escribe esta serie de cartas. Esto se le conoce también como una carta general o una carta que fue escrita a un grupo de creyentes e iglesias que se encontraban en una región específica.
Nosotros hemos leído, por ejemplo, la carta a los filipenses. Nosotros sabemos que esa es la carta a los filipenses. Bueno, esto es una carta general que fue transmitida a varias iglesias que se encontraban en el área de Asia Menor. Y la mayoría de las cosas que Juan señala en esta primera carta, nosotros podemos ver un resumen de ellas en los capítulos 13 al 17 del Evangelio según San Juan. Si usted quiere entender Primera de Juan, usted necesita leer lo que Cristo dice en San Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, porque muchas de estas verdades bíblicas que Juan va a presentar aquí fueron aquellas cosas que él había aprendido cuando Cristo estaba con ellos en la tierra, en su ministerio terrenal. La idea central de esta carta, mis hermanos, es recordarle a los cristianos en aquellas iglesias a que permanecieran fieles a lo que ellos habían recibido y al evangelio que ellos habían recibido. Y Juan presenta aquí dos retos que estaban enfrentando los cristianos en estas iglesias a las cuales él se dirige. Número uno, había un grupo que decía ser cristianos o creyentes, pero que habían dejado la iglesia. Por eso usted ve en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando el apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y entre este grupo no solamente habían falsos creyentes, sino que también habían falsos maestros que habían salido de la comunidad por unas situaciones que Juan va a presentar en esta carta. Y esos hermanos que dejaron la iglesia, estos falsos maestros y falsos creyentes que abandonaron estas comunidades de fe, esta era la problemática que había. Y esto lo vamos a ver en estas tres enseñanzas que vamos a tener en los próximos domingos. Número uno, estas personas que habían abandonado la iglesia o habían abandonado la comunidad de fe a la cual pertenecían, ellos argumentaban que se podía tener comunión con Dios, ellos afirmaban conocer a Dios, ellos afirmaban que permanecían en Cristo, que andaban en la luz y sobre todas las cosas que amaban a Dios, pero lamentablemente sus vidas contradecían lo que decían con sus bocas. Y es ante esta situación que el apóstol Juan, hermano, tiene que dirigirse a estas congregaciones. Estos creyentes y falsos maestros habían creído la mentira religiosa y filosófica griega, el dualismo, que es que el ser humano está compuesto por espíritu y carne. Por ende, las cosas pecaminosas que uno hace, uno les está haciendo en la carne. Eso no tiene ningún tipo de influencia en el ser espiritual de la persona. Y estos falsos maestros estaban enseñando de que tú puedes ser creyente en Cristo, tú puedes afirmar fe en Cristo y a la misma vez vivir en una total actitud de pecaminosidad y aún así tener comunión con Dios, aún así permanecer en Cristo, aún así andar en la luz y aún así profesar amar a Dios sobre todas las cosas. Esta situación, hermanos, se repite una y otra vez. Esto no ha cambiado en los últimos 2000 años de historia de la iglesia. Esto no ha cambiado, mis hermanos. Y Juan quiere que estos creyentes se examinen a sí mismos para ver si están caminando en la luz y si tienen comunión con Dios, pero sobre todas las cosas, si otros pueden ver que hay comunión en sus vidas y que están caminando en la luz. Usted va a encontrar en esta epístola estas expresiones: caminar en luz, tener comunión con la luz, estar en la luz. Es un tema que se repite a lo largo de todas las cartas. Pero hay un contraste que nosotros encontramos en esta carta. Hay un contraste con los no creyentes dentro de la comunidad de fe. Por eso usted va a encontrar en esta carta de Primera de Juan, hay unas expresiones, unas frases que se repiten una y otra vez. Usted va a encontrar la frase si decimos, va a encontrar la frase el que dice y va a encontrar la frase si alguno dice. Constantemente Juan está diciendo si decimos, el que dice, si alguno dice. Y es que había muchas personas en esta comunidad de fe diciendo y afirmando muchas cosas, pero sus vidas, hermanos, manifestaban todo lo contrario. Juan deseaba que estos hermanos en aquellas iglesias pudieran reconocer con facilidad a los que no son creyentes y a los falsos maestros dentro de estas comunidades de fe, mis hermanos. Y eso es una actitud que se ha perdido hoy en día. Hoy existe una actitud de osito teddy bear,
dentro del cristianismo, hermano. Donde pues, ¿qué importa? Que profese lo que quiera, que viva como quiera, que tome las decisiones que quiera y aún así sigue manchando el testimonio de Cristo, pero eso no importa. Después que siga viniendo y traiga sus diezmos y sus ofrendas, yo me voy a hacer el loco como pastor. Esa es la actitud que prevalece hoy en día, hermano. Y estas personas, hermanos, están siendo engañadas en su falsa conversión y van directos al infierno. El mismo camino de aquellos que están en el mundo, hermanos, van por el mismo camino, pero estando sentados en una banca. Y hay un contraste, hermano, de lo que dicen, pero no hacen. Eso es muy común en el falso converso. Dice, pero no hace. Y yo voy a leer unos pasajes que quiero que usted me siga ahí en su Biblia, en el capítulo 1 y capítulo 2, porque vamos a ver el contraste que hay entre lo que dicen y lo que no hacen. El primer contraste lo encontramos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. Ese es el dictamen bíblico, hermanos. Ese es el dictamen de parte de Dios. Este grupo de falsos conversos decían que tenían comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Y no lo estoy diciendo yo, hermano, le está diciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace una amonestación, una exhortación y nos llama mentirosos. Versículo 8, de ahí de Primera de Juan capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuál era la problemática? Como les mencioné, estos falsos maestros le habían hecho creer a los creyentes que ellos podían vivir una vida de pecado, practicante de pecado, y aún así afirmar fe en Cristo. Y Juan les dice, si decimos que no tenemos pecado, porque inclusive negaban la existencia del pecado. Que los ateos nieguen la existencia del pecado, eso es normal, hermano. Pero que personas profesantes en Cristo nieguen la existencia del pecado en sus vidas. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hermanos. Esto es un ataque frontal, hermano, en contra de los atributos de Dios. No es solamente que Dios nos declara mentirosos, sino que también, hermano, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hermano. Una de las evidencias de una verdadera conversión, hermanos, es la realidad de que nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y el creyente que se le olvide eso, hermanos, está en peligro, porque yo necesito del evangelio todos los días en mi vida, hermano. Yo todos los días necesito de la gracia y de la misericordia de Dios. Yo todos los días necesito, hermano, arrepentirme de un sinnúmero de cosas que hay en mi vida, que mi corazón, hermano, mi corazón es como un ferrocarril y como un motor de pecado que todos los días está revelando mi pecaminosidad. Capítulo 2, versículo 4 de ahí de Primera de Juan dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo, hermanos. Versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Esto es falsa conversión, hermanos. No está diciendo de que por momentos esté en tinieblas, no, dice que está en tinieblas. Y el capítulo 4, hermano, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. En esta carta, hermano, de Primera de Juan, vamos a ver 3 pruebas o 3 exámenes que las Escrituras nos hacen a nosotros como creyentes evaluarnos. Y hay 3 pruebas, hermano. Hay una prueba doctrinal. La primera prueba doctrinal tiene que ver con, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y usted dirá, pero obviamente aquí todos somos cristianos. Obviamente, claro que todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, en estas congregaciones, aparentemente, por causa de la enseñanza de los falsos maestros, algunos estaban dudando si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Estaban poniendo en duda, hermano, o su divinidad o su humanidad. Hay una prueba o un examen moral. ¿Obedece sus mandamientos? Y hay una prueba, hermanos, relacional
que trata con el amor unos para con los otros. Y la pregunta es, ¿amas a tus hermanos? Así que yo quiero que en estas 3 exposiciones, hermano, que vamos a tener en el día de hoy, las próximas 2, hay 3 preguntas que nos tenemos que contestar. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Amas a tus hermanos? Esas son las 3 preguntas que vamos a tratar de desarrollar en esta exposición, hermano. Pero yo quiero que me acompañen al contexto de ahí de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Porque esto es una introducción de lo que Juan va a estar presentando en los próximos capítulos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y aquí vemos el testimonio público del apóstol Juan en su relación con la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban poniendo en duda si Cristo realmente fue verdadero o no. Algunos falsos maestros enseñaban que Cristo no tenía un cuerpo físico de carne. Ellos negaban la humanidad de Cristo. Otros negaban la deidad de Cristo, que Cristo simplemente fue un espíritu emanado del cielo que estuvo en el cuerpo de un personaje llamado Jesús y que luego en un momento dado antes de su muerte ese espíritu salió de su cuerpo y regresó a los muchos espíritus que existen en el mundo. Esto era parte de la falsa enseñanza de estos falsos maestros. Y ante esta situación Juan les escribe y les dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hermano. Mire, eso tiene que ver con la función sensorial. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, hermano. O sea que aquí hay 3 sentidos físicos que Juan puede dar testimonio de que Jesús no era simplemente un fantasma o que era simplemente un espíritu, sino que ellos vieron con sus ojos, escucharon con sus oídos y pudieron palpar físicamente que Cristo, hermano, realmente era Dios encarnado. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, hermano. Así que Juan comienza esta primera carta dándole una introducción teológica a la realidad de la persona de Cristo. Y sobre eso, hermano, es que está sustentado el Evangelio. Ese es el fundamento del Evangelio. El Evangelio, hermano, está centrado en la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y cuando ese fundamento no está establecido en la vida de una iglesia local o en la vida de un creyente, esa persona está creyendo en otra cosa que no tiene el poder para salvarle. También Juan, hermano, en esta carta, con estos primeros versículos, él presenta que para tener una relación genuina con Dios y con su Hijo Jesucristo, pero a la misma vez con otros hermanos, Juan asegura que esto va a producir un gozo completo en esta comunidad de creyentes. Luego nos movemos en los versículos 5 al 10, porque ahora Juan va a pasar de hablar de Cristo, ahora va a pasar a hablar de Dios Padre y de sus atributos como Dios. Miren lo que dicen los versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Así que aquí en estos versículos, Juan aclara, hermano, que para poder disfrutar de una verdadera comunión con Dios, es necesario someterse a las normas de santidad de ese Dios. Nuestra cultura religiosa ha creado un Dios falso y ese Dios falso parece que no es santo. Ese Dios falso parece que no es justo, hermano. Ese Dios falso parece que no es perfecto en sus caminos. Ese Dios falso parece que es tuerto de un ojo.
y parece que le falta audición. No se da cuenta, hermanos. Vive enajenado de cómo nosotros vivimos acá nuestra vida en la tierra, hermanos. Y este Dios al cual Juan quiere presentarle a estos creyentes, hermanos, es un Dios que es luz y que habita en la luz y que no hay tinieblas en él. Y esto es bien importante entenderlo porque estos falsos maestros estaban enseñando la posibilidad de que Dios o que este Cristo no era un ser perfecto, no era un ser santo, no era un ser totalmente justo, que aparentemente había pecaminosidad en él. Y Juan les dice, hermano, Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Pero el consejo que Juan les da a los creyentes es que ellos deben ¿qué? Andar en esa luz. Nosotros antes de nuestra vida en Cristo, hermano, ¿cómo andábamos? En las tinieblas. Las tinieblas nos dominaban. Nosotros creíamos que andábamos por ahí disfrutando de la vida. Disfrutábamos, hermano, de algunos placeres temporeros que duraban 5 o 10 minutos. Pero el resto de nuestra vida vivíamos en tinieblas. La oscuridad de nuestros pecados no nos dejaba ver más allá de nuestras narices. Y Juan le está diciendo a estos creyentes, ustedes dicen que tienen comunión con Dios. Es bien importante que ustedes sepan que Dios es luz y que en él no hay tinieblas alguna. Y que ese Dios es un Dios santo y que ustedes deben andar y caminar en esa luz. Ahora, yo estoy consciente que esto no es fácil. Andar en esta luz, hermanos, cuesta. Andar en esta luz, hermanos, de quién Dios es, hay un precio a pagar. Cristo dijo, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese evangelio Joel Osteen por ahí, donde tú puedes, hermano, profesar fe en Cristo y simplemente vivir una vida como los demonios, ese no es el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Dios es luz. Pero también continúa diciendo ahí en los versículos 8 al 10, que tengan cuidado de decir que no pecan. Al contrario, si pecan, deben confesarlo, mis hermanos. Esa es la actitud de aquellos que son verdaderamente convertidos al Señor, hermano. Y eso no es un esfuerzo donde yo no quiero hacer eso, pero lo tengo que hacer. No, es que el verdadero converso, hermano, aquel que realmente ha experimentado una verdadera conversión en Cristo, esto automáticamente nace de su corazón. Y cuando cae en tinieblas, porque como creyentes podemos caer en tinieblas, sabemos a dónde tenemos que recurrir. Porque hemos conocido que Dios es luz, hermanos. Por eso dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oh, mi hermano, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. John Piper, hablando acerca de esto y haciendo un comentario acerca de esto que acabamos de ver, él dice lo siguiente. El mensaje de Juan es el siguiente. Cristianos, no pequen. Esto es terriblemente grave. Pero si pecan, no se desesperen, porque su abogado es el Hijo del juez. Él es justo y te defiende no sobre la base de tu perfección, sino sobre su propiciación, la eliminación de la ira de Dios contra los pecadores por su muerte en la cruz, hermanos. Juan no simplemente les presenta esta bofetada bíblica, sino que también, hermano, le da la solución. No los dejen desesperanza, porque yo imagino que algunos creyentes cuando leyeron esto dijeron, oh Dios mío, y ahora aquí está Juan diciéndonos que si no guardamos sus mandamientos somos unos mentirosos, si decimos que tenemos comunión con Él pero no andamos en luz somos unos mentirosos. ¿Qué hacemos? El evangelio, hermanos. Ese es el único sitio donde pueden recorrer los pecadores no creyentes, y ese es el único sitio donde podemos recorrer y correr nosotros los salvados en Cristo Jesús, que seguimos siendo pecadores, hermano. A Cristo. Solamente en Cristo podemos obtener solución a esta problemática. Esa es la introducción, hermano. Respire, porque ahora, hermano, viene el plato grueso. Quiero que leamos ahí Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6, donde nos vamos a concentrar en esta tarde y vamos a hablar acerca de la obediencia como un fruto de la verdadera conversión.
Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hermano. Juan comienza en este versículo 3 haciendo una afirmación. Dice, en esto sabemos. Esto tiene que ver, hermano, con la capacidad mental, la capacidad de pensar, la capacidad intelectual, analítica de una persona. Y él dice, en esto sabemos, tenemos la convicción certera de que hemos conocido a Dios. ¿Y cuál es la evidencia de que hemos conocido a Dios? El mucho conocimiento teológico que podamos tener acerca de la Biblia. Eso no es la evidencia, hermano. Dice ahí el versículo 3 bien claro. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Todo el tiempo, hermano, en los 20 y pico de años que llevo dentro de la fe cristiana, todo el tiempo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, me topo con personas que dicen, no, es que yo conozco a Dios. Y yo como no soy Dios, no soy omnisciente, no puedo ver realmente, ¿verdad? Si esa afirmación es verdad. Yo simplemente estoy aceptando lo que esa persona me está diciendo, lo estoy afirmando, hermano. Pero luego se comienzan a manifestar, hermano, que esa afirmación no es del todo verdadera. Es una ilusión en su mente, pero no es verdadera, hermano. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte o al fruto evidente externo, donde dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, hermano. Y hemos explicado aquí muchas veces, hermano, que la salvación es solamente por medio de la fe. Eso está claro, hermano. Pero esa fe va acompañada por unas obras. Santiago habla de que la fe sin obras es una fe muerta, hermanos. Es una ilusión en el corazón de una persona, no es real. Y la manera en que Juan quiere que estos creyentes evalúen si realmente conocen a Dios es si guardan sus mandamientos. La primera prueba, hermano, de que nosotros andamos en luz, de que conocemos a Dios, es la obediencia a su palabra, hermanos. No es más nada, es la obediencia a su palabra. No es lo bonito que podamos decir cosas acerca de Dios, no es cuántos estudios teológicos tengamos acerca de Dios, no es nada, hermano, que nosotros podamos decir o afirmar externamente. La evidencia de que nosotros hemos conocido a Dios, hermanos, y sabemos que conocemos a Dios, es si guardamos sus mandamientos. Y usted dirá, hermano Jorge, pero es que yo soy un pecador imperfecto. Sí, yo también. Pero ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? El deseo, hermano, de aquel que realmente ha experimentado una conversión bíblica en su vida es querer obedecer a Dios. Ay, hermano, yo sé que este mensaje no... Miren lo que Jesús dijo. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versículos 15 en adelante, hermano. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Aquí está Cristo mismo hablando. Porque alguien puede decir, bueno, esas eran las palabras de Juan. Y pues esas son sus palabras, Jorge Altieri. Vamos a ver, porque ahora es Cristo el que va a hablar, hermano. Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a estar considerando algunos versículos, porque aquí Cristo va a confirmar lo que Juan está confirmando lo que Cristo ya había enseñado. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, hermano. Nuestra confesión externa de nuestro amor a Dios tiene que ir acompañado, hermano, por una obediencia a su palabra. Porque de lo contrario, es como el marido que dice que ama a su esposa, pero toda la semana le pega los cachos.
O es como el marido que dice amar a su esposa, pero a cada rato tiene que estar la policía en la casa por violencia doméstica. Es una contradicción, hermanos. Es una contradicción. Y esto, hermano, también se lleva al plano espiritual. Si nosotros decimos, Cristo está diciendo, si me amáis, si tú dices con tu boca que tú realmente me amas y que estás agradecido por lo que yo he hecho en tu vida, guarda mis mandamientos. Versículo 21 de ahí de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, hermanos. El que tiene mis mandamientos. Y alguien puede decir, no, pues es que yo tengo los mandamientos de Dios. Tú no ves la Biblia grande que yo tengo. Son como 7 en la casa, todas las versiones posibles. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, hermano. ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? ¿Cuál era la realidad de esta iglesia a la cual Juan le escribe, hermano? Habían creyentes afirmando que amaban a Dios, pero con sus vidas manifestaban todo lo contrario, mis hermanos. Y yo no quiero que usted se pinte un cuadro oscuro, hermano, porque yo estoy consciente que aún nosotros como creyentes, aunque amamos a Dios, vamos a tener momentos en nuestras vidas donde la vamos a regar, como dicen por ahí. La diferencia está en la actitud que nosotros tomamos ante nuestro pecado. El falso converso niega su pecaminosidad. Dicen, no, esta es la manera en que yo pienso, así me dicen algunos. Dicen, no, pastor, es que yo veo la cosa de distinta manera. Y esto no es como lo que tú pienses o yo pienso, es lo que Dios ha revelado en su palabra, hermano. No, es que para mí eso no es pecaminoso. Bueno, para ti no lo es, para tu cultura no lo es, para lo mejor como te enseñaron no lo es, pero la palabra de Dios sí revela pues, que es pecaminoso. Versículo 23, hermano. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, hermanos. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y acompáñeme a Lucas capítulo 6, versículo 46, porque aquí está el último martillazo al clavo. Lucas capítulo 6, versículo 46, hermano. Cristo le está haciendo esta pregunta a un grupo de sus seguidores. Juan le está haciendo de una manera u otra esta misma pregunta a las iglesias a las cuales él se está dirigiendo. Y Dios en esta tarde, hermano, nos está haciendo la misma pregunta. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, hermanos? Si usted va a Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, habla de este grupo de personas que decían Señor, Señor. Mateo 7, 21 dice, y en aquel día muchos dirán en tu nombre, hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas externas, y que el Señor les responderá en ese día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero había una expresión, hermano, verbal, y decían Señor, Señor. Satanás también reconoce que Cristo es el Señor, hermano. Y como hemos dicho anteriormente, hermano, la palabra de Dios dice en Santiago, dice que aún los demonios creen y tiemblan. La diferencia entre ellos y los falsos conversos es que los demonios, hermano, han conocido que Dios es luz. Y ellos saben, hermano, con quién están lidiando. Sin embargo, el falso converso está tan muerto y ciego espiritualmente, hermano, que no puede percibir esta realidad y no tiembla ante esta realidad. Conocer a Dios, hermanos, según el apóstol Juan describe aquí,
es que para nosotros decir que conocemos a Dios, tenemos que obedecer a Dios, hermano. No podremos obedecerle sin primero conocerle. Y eso es otra problemática que Juan presenta en esta carta, y es una problemática que existe hoy en día entre los falsos conversos dentro del cristianismo. Y es que ellos afirman que conocen a Dios. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer a Dios, hermano? El apóstol Juan habla de que él conoció a Dios porque él estuvo con Dios encarnado, literalmente, hermano, viviendo 3 años de su vida juntamente con Cristo. Lo tocó, lo escuchó, lo vio, todo, hermano, físicamente. Él conocía a Dios de una manera más personal que tú y yo no vamos a conocer por el momento, porque Él lo tuvo aquí, hermano, presente aquí en la tierra. Pero ¿cómo nosotros ahora como creyentes podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra, hermanos. Es a través de su palabra que Dios ha revelado quién es Él, cómo es Él y cuál es su voluntad. La razón por la cual muchas veces vivimos vidas de desobediencia es por nuestro poco conocimiento acerca de quién Dios es. Y cuando hablo de poco conocimiento no me estoy refiriendo a meramente conocimiento teológico, hermano. Que hay personas que pueden tener mucha teología y aún así ser desobedientes a la palabra del Señor. Estamos hablando, hermano, de conocer, de tener una relación personal con Dios, de tener una relación íntima con Dios. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a alcanzar eso? Por medio del conocimiento de su palabra, hermano. Por eso es que nosotros constantemente estamos haciendo énfasis en que usted como creyente debe crear una disciplina diaria, si es posible, de leer las Escrituras. Cristo le dijo a un grupo de fariseos: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestra falta de obediencia, hermano, y nuestra desobediencia se debe en la mayoría de los casos a nuestra ignorancia de su palabra. Conocer a Dios significa que hemos aprendido y que estamos aprendiendo acerca de quién es Él, sus atributos, su carácter, su amor y su voluntad. Hoy la mayoría de los creyentes, yo se lo puedo garantizar, hermano, usted le dice: vamos a hacer un estudio bíblico para estudiar acerca de los atributos de Dios. ¿Estudiar qué? Los atributos de Dios. Pero ¿y para qué? Si ya yo, todo lo que yo necesito saber acerca de Dios, ya yo lo sé. Vamos a hacer un estudio acerca de cómo prosperar en los negocios. Se llena, hermano. Y yo la semana que viene coordino una conferencia de prosperidad financiera en su vida cristiana, tengo esto aquí lleno, hermano. Pero vamos a ver, vamos a hacer un estudio a ver cómo es Dios, cómo Él se ha manifestado en su palabra, hermano. ¿Usted no ha visto por ahí un meme? Hay un meme que sale por las redes sociales de que salen 2 filas, 2 puertas. Aquí hay una fila, hermano, de una multitud hacia un concierto cristiano. Y hay otra puerta donde dice estudio bíblico. Y está el pastor así con la Biblia y 2 hermanitos ahí entrando por la puerta, hermano. Esa es la realidad de muchas personas, hermanos. Ellos están atraídos a cualquier cosa que no es conocer a Dios. Si conocemos a Dios, hermanos, deseamos hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Y como les dije al principio, esto no es algo así que todo el tiempo queremos hacer esto. Tenemos que luchar con nuestra carne, tenemos que luchar con nuestro deseo de rebelarse a esto, tenemos que luchar con esa naturaleza pecaminosa que todo el tiempo nos quiere dirigir hacia la dirección contraria. Pero si hemos realmente experimentado una verdadera conversión, a pesar de esa adversidad, vamos a querer hacer su voluntad, hermano. El rasgo distintivo del Hijo de Dios es que obedece la voluntad de Dios, no importa lo que le cueste. No importa lo que nos cueste, hermanos. En nuestros trabajos. ¿Cuántas veces en los trabajos nos quieren impulsar a hacer cosas que son ilegítimamente correctas, hermanos? Jefes corruptos, compañeros de trabajo corruptos, que quieren hacer cosas que nosotros como cristianos sabemos, hermano, que van en contra de quién es Dios y de su palabra. ¿Y qué hacemos, hermano? Bueno, el verdadero converso quiere obedecer a Dios por encima de todas las cosas, así le cueste su trabajo. Así le cueste su trabajo, hermano. El verdadero converso, hermano, está firme por la verdad de Dios, así se eche de enemigo a su familia.
El verdadero converso, hermano, está firme en lo que ha recibido de parte de Dios. Así tenga el rechazo de todo el mundo a su alrededor, hermano. El cristianismo, mira, el cristianismo bíblico no se supone que sea un mensaje muy popular. El cristianismo bíblico. Hoy todo el mundo es cristiano. Hoy el cristianismo es chido. ¿Sabes lo que es esa palabra? En México dicen, esto está chido. Hoy la gente, hermano, se creen que el cristianismo es como, que esto está chido. Pues mira, vengo aquí y todo está chido. El cristianismo, hermano, te va a costar la vida. Le costó la vida a Cristo, le costó la vida a los apóstoles, le costó la vida a miles de cristianos, hermano, que por obedecer a Dios se pararon firme contra el pecado y contra el mundo. Dice el versículo 5 de ahí de Primera de Juan capítulo 2, dice que el guardar su palabra es evidencia de que estamos en él. Dice el versículo 5 ahí de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, hermanos. Y en el mundo hay dos tipos de personas. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. No hay lugar intermedio, hermano. O tú estás en Cristo o no estás en Cristo. La obediencia es el resultado, no es el medio. No quiero que usted confunda, hermano. La obediencia a Dios y el guardar sus mandamientos es el resultado de ser salvo. No es el medio para hacerlo. Porque no quiero que usted se vaya a llevar la impresión de que estamos aquí predicando catolicismo romano. De que no, tú tienes que tratar de ser obediente porque entonces de esa manera vas a ser salvo. No, la carreta es al revés, hermano. Porque somos salvos, porque hemos sido salvos, porque hemos sido convertidos por Dios, es que entonces tenemos una actitud de obediencia ante Dios. La obediencia, hermano, es un fruto de la verdadera conversión. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que realmente ha experimentado una conversión en su vida, desea, anhela, busca hacer la voluntad de Dios y busca obedecerle. Y es importante, hermano, que entendamos que existe a veces una dicotomía, una contradicción en lo que nosotros afirmamos públicamente y la manera en que vivimos nuestra vida privada. Si nuestra vida privada es una mancha, hermanos, a nuestra profesión bíblica, la exhortación de parte del Señor, hermanos, es la que el apóstol Juan trajo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos con Cristo, hermanos. Nosotros debemos, hermanos, seguir el ejemplo de Jesús. No vamos a llegar a ser como Jesús en esta tierra, pero debemos seguir el ejemplo. Por eso dice el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Busquemos una aplicación personal, hermano, para ir cerrando ya esta exposición antes de que lluevan los tomates. Al igual que en la época que Jesús expresó estas verdades a aquellos creyentes en aquella época, hoy tenemos cientos y miles de personas llamándose cristianos que entran y salen de las iglesias, pero no viven en la luz, no son obedientes y ni se guían por la palabra de Dios, no andan como Jesús anduvo, hermanos. Esta es nuestra realidad. Y la razón por la cual nosotros predicamos este tipo de exposiciones, hermanos, es porque están en la palabra de Dios. No es porque yo tenga una vendetta personal en contra de alguien, no, hermano. Es porque está en la palabra de Dios y estas verdades hay que hablarlas, hermanos. Nos gustan, confrontan. Algunos de ustedes se van a montar en el carro y van a decir, oye, el pastor no sé qué le pasó. Pero estas verdades tienen que ser comunicadas, hermanos. El Señor, hermano, a mí me ha dado la gran comisión de predicar su palabra, hermanos. Y sería una deshonra para este púlpito el yo simplemente, hermano, y esto lo digo de carácter personal, a todos ustedes se les ha tratado con amor, con respeto, con cariño, con dignidad, a pesar de diferencias que podamos tener, hermano. Pero lo peor que yo le puedo hacer a usted o a alguien que esté sentado o que vaya a sentarse en este lugar es hacerle creer una verdad que no es real. Yo no estoy interesado, hermano, en pastorear cabras. El Señor me ha llamado a pastorear ovejas, hermanos.
Una oveja y una cabra son dos cosas totalmente distintas, se comportan totalmente distintas, hermanos. La comida que comen las ovejas no la comen las cabras. Al igual que en aquella época, hoy hay muchos diciendo que se puede servir a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, estar en Cristo y obedecerle sin que sus vidas reflejen santidad ni que andan en luz. Esto es una contradicción, hermano. Esto se llama hipocresía religiosa con la cual todos nosotros batallamos. La pregunta en esta tarde es: ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos en Cristo o creemos que estamos en Cristo? ¿Estamos en la luz o todavía estamos en las tinieblas? Hay un llamado, hermano, a la obediencia de parte de Dios. Y yo quiero terminar, hermano, con una radiografía espiritual de nuestras vidas. Si andamos en la luz, o sea, si andamos en la verdad, somos creyentes porque hemos experimentado una verdadera conversión. Y yo quiero cerrar con estas preguntas en esta tarde, las cuales no las vamos a hacer todos, hermano, incluyéndome. No las vamos a hacer. Yo quiero que usted medite en esto. Desde que te convertiste a Cristo, desde que nos convertimos a Cristo, ¿has podido ver y otros pueden asegurar que hay un cambio profundo y radical en ti? ¿Existe un anhelo en ti por orar, leer la Biblia, congregarte y vivir en santidad de acuerdo a lo que estás aprendiendo? ¿Hay en ti un anhelo profundo de vivir para Dios? ¿Corremos al pecado o huimos del pecado? Cuando pecamos o desobedecemos lo que Dios dice en su palabra, ¿existe una convicción que te lleva al arrepentimiento o hay un deseo de continuar pecando y de vivir en el engaño en que estamos viviendo? ¿Vivimos de una forma arrogante, haciendo lo que queremos y lo que nos da la gana? ¿O vivimos vidas, hermano, tratando con la ayuda del Señor de hacer lo que Dios quiere y lo que Dios exige en su palabra? Eso es un veredicto, hermano, que la palabra de Dios nos está dando. Y yo me incluyo en ese veredicto, hermano. Yo no soy aquí excepción a la regla. Yo también tengo las mismas luchas que tienen todos ustedes. Por eso somos una comunidad de fe, hermano. Yo no quiero que usted vea esta posición como un regaño. Hermano Jorge lleva meses acumulando coraje contra ustedes y aquí está descargándosela. No, hermano. Esa no es la realidad. No es la realidad, hermano. Le estoy diciendo de corazón. Toda esta semana, hermano, y las últimas semanas, mientras preparábamos esta serie, Dios confrontaba mi vida con su palabra. Y para mí sería mucho más fácil, hermano, simplemente darles un mensajito positivo y que usted salga de aquí sintiéndose Wonder Woman o Captain America. No, hermano, nosotros estamos conscientes de que o somos cristianos o no somos creyentes, hermano. Y si llegamos a la evidencia bíblica de que yo no soy creyente, la solución para tu problema, hermano, no es irte de aquí enojado y decir yo no regreso a esa iglesia porque ese pastor me cae gordo como predica. Esa no es la solución, porque te podrás ir de aquí con esa actitud, pero vas a seguir en tu estado de pecaminosidad y de tiniebla. La solución a tu problema es Cristo. Amén. Tienes que correr a la cruz de Cristo. Tienes que pedirle a Dios que obre en tu vida de tal manera que dejes de decir cosas y que ahora lo que tú dices sea una realidad en tu vida, hermano. Que sí vamos a seguir luchando contra el pecado, que sí tenemos que luchar contra las tentaciones todo el día, pero ¿cuál es el patrón de nuestras vidas? Yo conozco de personas que hoy están reunidas en una reunión como esta y la noche anterior andaban en una barra metida. Jóvenes, hermanos, que hoy están tocando un instrumento en la iglesia y el domingo anterior o el viernes anterior estaban en un nightclub revolcándose con mujeres. Los conozco personalmente, hermano. Yo no llevo 3 años en el evangelio. En los 25 años que el Señor me ha permitido, hermano, estar en su camino, he visto de todo. Nada me escandaliza, porque conozco, hermano, los efectos del pecado en nuestras vidas. Por muchos años yo también fui un falso converso dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque fui criado de niño en la iglesia. Me sabía todas las historias bíblicas. El arca de Noé, la historia de David y Goliat. Me las sabía todas, hermano. Pero luego vivía como un impío el resto de mi vida. Hasta que la palabra de Dios, hermano, por medio de un predicador que realmente entiende
y tiene un compromiso con su palabra, me dio mis buenas cachetadas con la palabra del Señor, hermano. Y Dios me reveló mi condición y Dios, hermano, me dio la habilidad para yo ver en la condición en la cual me encontraba y por su gracia y su misericordia, hermano, darme arrepentimiento para yo poder, hermano, confiar realmente en la obra de la cruz por mis pecados. No podemos decir que amamos a Dios y no hacer lo que su palabra dice que hagamos. No lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo en ese pasaje de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oremos, hermano. Señor, venimos delante de tu presencia en esta tarde, reconociendo, Señor, que tenemos mucha necesidad de ti. Perdona nuestra hipocresía. Perdona, Señor, nuestra falta de obediencia. Perdona nuestro desprecio a tu palabra, nuestra frialdad. Perdónanos, Señor. Venimos ante ti porque sabemos que tú eres el único que puedes obrar en nuestras vidas, Señor, y corremos ante la cruz pidiendo misericordia, Señor. Tú eres el único que puedes hacer una obra de conversión en las vidas, Señor. Tú eres el único que puedes traer a los muertos espiritualmente a la vida. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga una obra en nuestros corazones, Señor. Que podamos ver tu palabra, Señor, y estas evidencias que hemos expuesto en esta tarde como un medio de gracia que tú nos das, porque de esta manera tú manifiestas tu amor para con nosotros, aún en medio de la corrección, Señor. Ayúdanos, Señor, como comunidad de fe, que podamos tener en alto tu palabra, que podamos tener en alto quién tú eres, tus atributos, que entendamos, Señor, que no hay nada más maravilloso en el mundo que servirte a ti, obedecerte a ti y hacer tu voluntad. Que tú nos ayudes con nuestras tentaciones, con nuestras inclinaciones pecaminosas. Que tú nos ayudes, Señor. Comunicamos estas verdades no con un espíritu de hacer daño, Señor, o de traer juicio sobre las personas. Traemos estas exposiciones porque están en tu palabra, Señor. Muchas veces necesitamos ser confrontados con ellas, Señor. Nuestro corazón nos engaña. Muchas veces nos hace creer una realidad que o no es verdad del todo, o nos hace creer una realidad, Señor, que a veces es mitad verdad, mitad mentira. Ayúdanos, Señor. Corremos ante ti. Yo corro ante ti, Señor, como pastor, como creyente, como hermano en la fe de este grupo de personas que están aquí, Señor, porque también reconozco mi gran necesidad de ti. Y te presento a este pueblo, Señor, que tú nos ayudes, que podamos ir creciendo en tu palabra, Señor, pero que podamos ser ejemplos dignos a aquellos que nos están mirando, Señor. Que nos miran y dicen, oh, tú conoces a Dios, pero muchas veces ven nuestro comportamiento y echamos por tierra lo que confesamos con nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en tu gracia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.